Modernismo y generación del 98. Contexto histórico. En 1898 tuvo lugar un acontecimiento que marcó profundamente a todos los españoles, el desastre del 98. Se denomina con este nombre a la pérdida de las últimas colonias españolas, Cuba y Filipinas. Esta derrota hiere el orgullo de los españoles, ya que es para ellos un símbolo de la decadencia del país. En esta época se agravan los problemas sociales que habían aparecido con la implantación de la Revolución Industrial. Los obreros comienzan a organizarse en sindicatos y surgen los partidos socialista y anarquistas. En el siglo XX continúa la inestabilidad política del siglo anterior. Con Alfonso XII se llega a un acuerdo, que consiste en un turno pacífico en el poder, entre conservadores y liberales. Todos estos problemas políticos y sociales influyen poderosamente en la cultura española y aparecen dos movimientos literarios, el modernismo y la generación del 98, que en el fondo son dos caras de la misma moneda, ya que ambos son una consecuencia del malestar que produce en las personas todos los acontecimientos que están ocurriendo. Las definimos del siguiente modo. El modernismo es un movimiento literario que defiende el arte por el arte y la búsqueda de la belleza. La generación del 98 es un conjunto de escritores intelectuales que realizan una profunda crítica de la situación de España y toman su nombre del desastre del 98. Los autores de ambos movimientos son jóvenes rebeldes, que expresan su malestar ante la sociedad y la época que les ha tocado vivir, y se niegan a continuar perpetuando los modelos tradicionales. Los modernistas prefieren la vida de la bohemia. Los bohemios se niegan a ocupar puestos en los trabajos tradicionales y defienden el arte por el arte. Por todo lo anteriormente expuesto, es preferible hablar de una crisis finisecular o crisis de fin de siglo que da lugar a ambos movimientos, que tienen su origen en el mismo acontecimiento, aunque se expresen de manera diferente. Modernismo 1. Búsqueda de la belleza y perfección formal. Quieren que la literatura sea arte puro, con palabras hermosas y bien escogidas. 2. Lenguaje musical, refinado y colorido. Usan palabras que suenan bien y crean imágenes poéticas, casi como si fuera música. 3. Temas exóticos, mitológicos y de escapismo. Hablan de lugares lejanos, mundos inventados o mitos para alejarse de la realidad. 4. Influencia del simbolismo y parnasianismo francés. Copian ideas francesas como el gusto por lo misterioso, simbolismo, y lo perfecto en la forma, parnasianismo. 5. Gusto por lo sensual y lo estético. Se enfocan en la belleza física, los colores, los sonidos, las emociones. 6. Expresión de sentimientos profundos y melancolía. Transmiten emociones como la tristeza o la nostalgia con delicadeza y arte. Generación del 98-1. Crítica a la situación social y política de España. Denuncian el atraso, la corrupción y la decadencia del país. 2. Lenguaje sencillo, claro y directo. Evitan adornos innecesarios, escriben de manera simple para que todos los entiendan. 3. Preocupación por la identidad española y Castilla como símbolo. Ven a Castilla como el corazón de España y reflexionan sobre qué significa ser español. 4. Temas existenciales, vida, muerte, fe, sentido de la existencia. Se cuestionan por qué vivimos, qué pasa después de la muerte, si Dios existe. 5. Reflexión filosófica y tono melancólico. Sus textos invitan a pensar y a veces tienen un tono triste o pesimista. 6. Deseo de regenerar y modernizar España. Buscan ideas para sacar al país de la crisis y hacerlo progresar. Géneros literarios del modernismo 1. Poesía. Definición: género más importante del modernismo en España. Los poetas buscaban la belleza absoluta, un lenguaje musical, lleno de metáforas y símbolos. Temas: amor, paisajes, melancolía, la naturaleza, lo espiritual. Soledades. Antonio Machado, 1903. ¿De qué se trata? Es un libro de poemas que mezcla melancolía, belleza y paisajes de España. El poeta reflexiona sobre el tiempo, la soledad y la muerte, usando un lenguaje musical y simbólico, típico del modernismo. 2. Prosa, narrativa. Definición: incluye novelas y cuentos con un estilo cuidado y descriptivo. Los autores crean mundos refinados y personajes sensibles. Temas: lo misterioso, lo fantástico, la vida interior de los personajes. Sonata de otoño. Ramón María del Valle Inclán, 1902. ¿De qué se trata? El marqués de Bradomín, un aristócrata romántico y melancólico, recuerda un amor del pasado en un ambiente nostálgico y refinado, lleno de descripciones poéticas y estéticas.
3. Ensayo. Definición. Textos en prosa donde el autor expone reflexiones o ideas sobre arte, sociedad o filosofía, a veces con un toque lírico. Temas: estética, literatura, modernidad, cultura. La voluntad. Azorín, 1902. ¿De qué se trata? Aunque Azorín se asocia más con la generación del 98, esta obra tiene influencias modernistas. Reflexiona sobre la vida, la filosofía y el paso del tiempo a través de un lenguaje sencillo pero poético. 4. Teatro. Definición: obras para ser representadas en escena con lenguaje poético y a veces simbólico. En el modernismo español fue menos frecuente, pero aportó innovación estética. Temas: pasiones humanas, crítica social, mundos idealizados. El yermo de las almas. Valle Inclán, 1908. ¿De qué se trata? Drama con un tono poético y simbólico, donde los personajes enfrentan pasiones, conflictos espirituales y sentimientos intensos en un ambiente decadente, propio del modernismo. Generación del 98-1. Poesía. Definición: expresaba sentimientos profundos, reflexiones sobre la vida, la muerte y la naturaleza, con un lenguaje sencillo pero cargado de emoción y simbolismo. Temas: paisajes de Castilla, paso del tiempo, soledad, melancolía, búsqueda de sentido. Campos de Castilla. Antonio Machado, 1912. ¿De qué se trata? Poemario donde Machado describe los paisajes de Castilla como reflejo del alma de España. Mezcla crítica social con amor por la naturaleza y meditaciones filosóficas. 2. Narrativa, prosa. Definición: novelas y cuentos que analizaban la realidad de España, la crisis social y moral del país, con personajes que sufrían dudas existenciales. Estilo: directo, sobrio, con descripciones precisas y críticas sociales. El árbol de la ciencia. Pío Baroja, 1911. ¿De qué se trata? Novela que cuenta la vida de Andrés Hurtado, un estudiante de medicina que vive en una España atrasada y llena de injusticias. Refleja el pesimismo y las dudas existenciales típicas del 98. 3. Ensayo. Definición: textos en prosa donde los autores reflexionaban sobre filosofía, política, cultura e identidad española. Sirvieron para expresar las ideas regeneracionistas del movimiento. Castilla. José Ortega y Gasset, 1915. ¿De qué se trata? Aunque Ortega y Gasset es una figura un poco posterior al 98, comparte con ellos la preocupación por España y su regeneración. En esta obra reflexiona sobre la realidad social y cultural de Castilla y propone ideas para renovar la identidad del país. 4. Teatro. Definición: obras dramáticas con diálogos profundos y filosóficos, que exploraban temas existenciales como la fe, la muerte y el sentido de la vida. La Lola se va a los puertos. Autor: hermanos Machado, Antonio y Manuel Machado, año 1929. ¿De qué se trata? Es un drama poético que narra la historia de Lola, una cantaora andaluza que cautiva a todos con su belleza y talento, pero que vive atrapada entre el amor, la libertad y el destino. La obra mezcla costumbrismo con reflexiones sobre la vida y la pasión, en un tono lírico propio del 98. Niebla. Miguel Unamuno. Biografía. Miguel de Unamuno y Hugo, 1864-1936, nacido en Bilbao, fue un destacado escritor y pensador de la generación del 98. Estudió Filosofía y Letras en Madrid, y fue catedrático y rector de la Universidad de Salamanca, cargo del que fue destituido en varias ocasiones por sus ideas políticas y enfrentamientos con Alfonso XIII, primo de Rivera, y más tarde con el general Millán Astray, a quien respondió con su célebre frase: «Venceréis, pero no convenceréis». Militó en el PSOE, fue desterrado a Canarias y vivió un tiempo en Francia antes de regresar en 1931. Sus obras, en forma de ensayos, novelas, poemas y teatro, tratan temas como la inmortalidad, la fe, la razón y la existencia humana, lo que lo convierte en una figura esencial de la literatura española del siglo XX. Niebla. El libro Niebla de Miguel de Unamuno, 1914, cuenta la historia de Augusto Pérez, un joven solitario y filosófico que se enamora de Eugenia, pero tras ser rechazado por ella cae en una crisis existencial donde cuestiona la vida, la muerte y su propia libertad, hasta que en un giro sorprendente decide hablar con el propio Unamuno, su autor,
quien le revela que es solo un personaje de ficción y que él decidirá su destino, llevándolo finalmente a la muerte. En el prólogo, escrito por Víctor Gotti, personaje ficticio, se explica que la obra no es una novela tradicional, sino una nivola, y se mezcla la realidad con la ficción porque ese prólogo, supuestamente escrito por un amigo del protagonista, crea la ilusión de que Augusto y lo ocurrido en Niebla son reales, reforzando el juego entre autor, personajes y lector que caracteriza toda la obra. ¡Oh, Dios mío! ¿Y si yo no soy real? Aquí dice que yo no existo a menos que yo lo crea. ¿Y si no lo creo? Si solo soy parte de la realidad de mis padres. Vamos, Kyle. ¿Y si solo somos el sueño de... Con todo lo que he leído, en realidad no creo que yo exista. Nada es real. Realidad y... ¡Oh, Dios! ¡Está pasando!